Bienvenidos mis bohemios amigos, una vez más, acá a este podcast de nuestro canal Político y Bohemio. Vamos a hablar de Ucrania hoy, lo que está pasando en Ucrania. Esta invasión por parte de Rusia y cuáles son las razones por las cuales el presidente Vladimir Putin ha decidido de forma grosera, bárbara, brutal, invadir su país vecino, Ucrania. Comencemos a decir, Ucrania es el país más grande de Europa, es un país de unos 603.000, poco más de 603.000 kilómetros cuadrados de territorio. Tiene salida al Mar Negro. Una gran parte de su mar territorial es del Mar Negro, vecino de Rusia por el este, vecino de la Unión Europea por el oeste. Es un país con productor de granos, uno de los grandes países productores de granos en el mundo, país con cierta producción energética. Es un país que históricamente fue parte de la Unión Soviética, luego de 1991 con la caída del comunismo y de la Unión Soviética, la disolución de la Unión Soviética. Este país pasó a ser un país independiente, una república independiente. Pero más allá de todo lo que podemos apreciar en estos momentos con la guerra en Ucrania, debemos entender las razones y debemos saber cuáles son las razones por las cuales se ha dado esta guerra. Rusia justifica su invasión alegando varias causas, ¿no? Primero, tenemos que hacer la salvedad, es una invasión ilegal, una guerra ilegal, porque aunque suene duro, es así, las guerras algunas veces tienen una justificación legal. Causas bellis. En este caso de Ucrania, la causas bellis es inexistente. El señor Vladimir Putin, este presidente ruso que ya tiene más de 20 años en el poder, ex agente de la KGB, un espía de la KGB, sicario de la KGB, hay que decirlo, alega que en su vecino Ucrania los van a liberar del neonazismo. Cuando a mí desde Europa me hablan de neonazismo o algún país me habla de neonazismo, y sobre todo Rusia, que está justificando su guerra para supuestamente liberar a Ucrania de los nazis, tenemos que señalar que en Europa, toda Europa, hay movimientos neonazistas, lamentablemente, neofascistas, neonazistas, incluyendo Rusia, donde también existen grupos pronazis. Es decir, que este argumento de lucha contra los nazis, de liberación de un gobierno nazi, habría que aplicarlo también a los grupos que están dentro de Rusia y que existen dentro de varios países de Europa. Pero esa no es la razón. Existen otras razones también. Imagínense ustedes el presidente Putin acusando de corrupción al presidente ucraniano Zelensky, un presidente de una cleptocracia como lo es la rusa, donde él gobierna alrededor de unos llamados oligarcas, que son los que controlan toda la economía de Rusia. ¿Y quiénes son estos señores? Estos señores, muchos de ellos venían del gobierno, eran funcionarios soviéticos, exfuncionarios soviéticos, que se hicieron dueños de las empresas del Estado cuando las privatizaron y hoy en día se han hecho multimillonarios. Las razones reales de la invasión de Ucrania están en el hecho de que los rusos
en especial el presidente Vladimir Putin, no reconocen, o para ellos fue una gran desgracia, la disolución de la Unión Soviética. Pues si bien es cierto que muchos de ellos se oponían al comunismo, no se oponen a la forma, cómo actuaba el comunismo. Es decir, en lo económico ellos querían practicar una economía capitalista, pero seguir apretando en lo político y en lo social como lo hacían los comunistas. La parte fundamental para los rusos es recuperar lo que las repúblicas perdidas durante la disolución de la Unión Soviética. Ojo, no solamente iban por Ucrania. En el plan de ellos seguramente está volver a reconquistar o volver a tomar como sus territorios todos los países que estaban en Europa del Este. Ahí estamos incluyendo Lituania, Estonia, Letonia. Podemos incluir Hungría, Rumanía, Polonia, Moldavia, Albania. Es decir, varias de las repúblicas, ex repúblicas soviéticas, para así formar un gran bloque, nuevamente, al estilo Pacto de Varsovia, que le haga frente a Occidente, lo que ellos llaman Occidente, y a la OTAN en este caso. Otro de los justificativos, ahora que nombramos de la OTAN, de Vladimir Putin, es la expansión de esta. Es decir, él justifica la invasión de Ucrania porque Ucrania tenía pretensiones de ingresar a la OTAN. Aun cuando Ucrania ha desechado su pretensión de ingresar a la OTAN, Rusia invadió igualmente a este país. Existe algo llamado la Nueva Rusia. Eso es una de las realidades y una de las razones por las cuales desde el Kremlin ordenaron la invasión a Ucrania. Todo lo que es la parte del este de Ucrania, las regiones separatistas o que quedaron en este estatus de regiones separatistas luego del 2014, recordemos de las protestas del Euromaidán, las protestas que se dieron en contra del presidente Víctor Yanukovych, títere de Moscú, como muchos de los anteriores presidentes que tuvo Ucrania, corruptos y títeres de Moscú. La gente pidió cambios, la gente pidió más acercarse hacia Europa que seguir acercándose o seguir bajo la tutela rusa. Es decir, ahí se estaba dando un proceso de sovietización de la sociedad ucraniana. Pero estas regiones al este de Europa, específicamente Donetsk y Luján, hay cierta influencia y muchas, más o menos la mitad, un poco más de la mitad de la población, que se manifiestan prorrusos. Incluso Rusia les dio pasaporte a todos ellos. Estas personas, desde el 2014, hay que decirlo, tiene una guerra, existe una guerra entre Ucrania y estas regiones, estas dos provincias, estas partes separatistas, apoyados por Rusia. Recordemos también que en el 2014 Rusia invade y ocupa militarmente todo lo que es Crimea, todo lo que es la península de Crimea. ¿Qué está buscando Rusia? Rusia está buscando hacer una especie de tenaza, porque toda la parte de lo que ellos llaman, o de lo que se llama la Nueva Rusia, esto viene de la época de los zares, del zarismo ruso. Toda esta parte, para que entiendan, viene del este de Ucrania hacia el oeste hasta Moldavia y toma gran parte, incluso pasa por Odessa, pasa por Kharkov, Mariupol, toma
una gran parte del sur de Ucrania, específicamente toda la parte sur costera de Ucrania, la que le da acceso al Mar Negro, conforma un territorio hasta estas dos autodenominadas repúblicas autónomas ahora reconocidas solo por Rusia, Donetsk y Luhansk, que es la llamada región del Donbass, y trancan, prácticamente no, trancan la salida al Mar Negro, a Ucrania. Eso existe, esas pretensiones existen. Y como dije anteriormente, mucho más allá, van mucho más allá. Y ojo, si yo fuese asesor de seguridad de estos países, estuviese muy pendiente, aunque ya muchos de esos países están al tanto y están movilizando tropas de la OTAN, o la OTAN está movilizando tropas hasta el este de Europa, específicamente estos tres países: Lituania, Estonia, Letonia. Hungría también está movilizando tropas. Polonia, bueno, ni se diga, porque Polonia tiene una historia de luchas con Rusia. Y han tomado sus previsiones al respecto. Estas naciones, todas estas naciones del este de Europa, son naciones eslavas, tienen ciertas características raciales, culturales, que han compartido durante muchos siglos. Esa es otra de las falsas razones, otra de las excusas que ha utilizado el señor Vladimir Putin para invadir su vecino Ucrania. Dicho esto, cuando se dieron los hechos en el 2014, decía un ex asesor de seguridad del presidente Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos, el señor Brzezinski, si no me equivoco, si no me falla la memoria. De lo que sí me acuerdo es perfectamente lo que él planteaba. Llegaba y decía: Rusia sin Ucrania es un país más. Rusia con Ucrania es un imperio. Y ahí es a donde quiero hacer énfasis. ¿Qué es lo que busca Rusia? Rusia no busca más que expandirse. Busca ir mucho más allá, tomar muchos más recursos de lo que ya este gran país tiene. Rusia es el país más grande del mundo, con más territorio en el mundo. Pero a pesar de ello es un país que prácticamente lo que hace es exportar materia prima. Poco. La Rusia, esa Rusia tecnológica de la Unión Soviética, esa Rusia industrializada en la era soviética, esa Rusia que estuvo de tú a tú en la carrera espacial con los Estados Unidos, esa Rusia ya hoy en día no existe y depende mucho de Occidente en las áreas tecnológicas y en las áreas de productos terminados. Pero aparte de esto, Rusia es una gran gasolinera. Es un gran país exportador de energía. Y eso es algo que tiene a los países europeos tomados, por decirlo, de los cuernos. Es decir, en estos momentos Rusia tiene a Europa, gran parte de Europa, tomada de los cuernos por la cuestión energética. Muchos de los países europeos dependen del gas ruso para surtir la industria eléctrica, es decir, surtir todo lo que tiene que ver con energía, abastecer todo lo que tiene que ver con energía a la parte europea. Rusia, hay que decirlo, ha sufrido grandes bajas en esta guerra. El gran oso ruso, del que la gente siempre habló, no es tan gran oso.
está pasando factura la corrupción, porque mucho de lo que vemos de esa falta de logística en todo lo que son los movimientos militares, los movimientos de tropas, de equipos, la falla en los equipos, la falta de logística en el momento de reparar un equipo, todo eso es producto de la corrupción. Equipos que han fallado, hemos visto bombas que han caído, no han explotado, misiles que están completos, enterrados a mitad en la carretera y no explotaron. Todo eso se debe a la corrupción, porque quienes hacen el mantenimiento o quienes se encargan de hacer los mantenimientos son empresas que están en manos de los oligarcas rusos, donde nadie fiscaliza, donde no tienen a nadie que les exija, una sociedad que está bajo un régimen autoritario, que tampoco puede pedir o puede fiscalizar qué se está haciendo con sus impuestos o qué se están haciendo con el dinero de todos los rusos, y una oficialidad media y alta también en el alto mando militar muy corrupta, y producto de ello estamos viendo estas fallas en la guerra. Rusia está totalmente replegada en estos momentos al este de Europa, en todo lo que es la zona del Donbass, que es lo que en estos momentos nosotros creemos que ellos se van a concentrar es allí. Van a tratar de ocupar esos territorios, hacer una conexión, y por ello, miren, la grosera, el bombardeo grosero, el ensañamiento que han tenido con la ciudad de Mariupol, que es donde están uno de los grandes puertos ucranianos, que prácticamente han arrasado con todo eso, porque ellos quieren hacer un corredor en estos momentos hasta lo que es el oeste, suroeste de Ucrania, para conectar con Moldavia. Ya hay una parte de Moldavia que se llama Transnistria, que no es reconocido también por la comunidad internacional, que allí está en manos de separatistas, milicias, separatistas prorrusas. Cuando la gente habla de milicias separatistas prorrusas, mire, yo no tengo ningún problema en decir, es el ejército ruso el que está allí. Pero por cuestiones de legalidad internacional y de cuidarse, un miembro del Consejo de Seguridad Permanente, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, bueno, ahí utilizan un juego de palabras, pero ya lo vimos en Crimea, y a la final ellos lo reconocieron. Cuando ocuparon Crimea militarmente, no eran rebeldes, era el ejército ruso, incluso disfrazados o transmutados a rebeldes separatistas. Lo mismo está ocurriendo en las llamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, donde ya Rusia reconoció su independencia, y la jugada era hacer unos referéndum para anexarse a Rusia, que los aprobaran, y bueno, y Rusia decía sí, los aceptamos como parte de nuestra república, para que sean provincias rusas legalmente. Una cuestión totalmente grotesca, que viola todo lo establecido en el ordenamiento jurídico internacional, viola las reglas del juego dentro de lo que es la comunidad, la Unión Europea, y prácticamente lo que busca es expandir su frontera. Rusia está buscando expandir su frontera, colocarle la mano a Ucrania y a sus recursos.